Todo Adelante, mío. Lobo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues hoy Semana Europea, en la que ha estado obviamente centrado en el tema de Siria, y lo que voy a hacer, voy a invertir un poco la sección de hoy. Voy a hablar de cómo ha reaccionado a nivel institucional la Unión Europea a la crisis de Siria, lo que parece ser el fin de la guerra civil, parece, y veremos por qué digo parece, pero lo voy a dejar al final, y lo que voy a hacer primero es hablar un poquito del contexto de Siria. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre la historia de Siria, sobre los 14 años de guerra civil, y luego explicar un poquito cuál es la compleja realidad de Siria hoy en día y cómo está interactuando con esa compleja realidad la Unión Europea. Para eso voy a hacer un ejercicio de realmente reducción de algo que no debería hacer, pero bueno, tenemos poco tiempo, entonces voy a intentar hacer un ejercicio de resumir la historia de un grandísimo país como es Siria, de gran importancia, en muy poquito tiempo. Pero bueno, todos sabemos dónde se localiza Siria, está entre el continente europeo y el continente asiático, es un cruce de caminos que ha sido la cuna de las grandes civilizaciones de la historia. Allí han estado los sumerios, los acadios, los asirios, ciudades como Damasco o Alepo se cuentan entre las ciudades más antiguas de la humanidad. Ha sido una zona crucial para el Imperio Romano, para el Imperio Bizantino, para el Islam, cuando comenzó en el siglo V. Jugó un papel fundamental para el Imperio Otomano. Es decir, con esto he resumido 2000 años y pico de historia de una región que tiene una importancia crucial a nivel de la historia de la civilización humana. Una vez que acaba la Primera Guerra Mundial, me he adelantado muchísimos siglos, Siria se convierte en un territorio colonizado por Francia, y es una de las colonias francesas, y empieza a haber una reacción muy fuerte a esa época de la colonización francesa, que está en torno a los años 20 hasta los años 40, son 25 años de colonización aproximadamente, hasta que Siria en el año 46 consigue la independencia. A ese año 46 le siguen unos 12, 14 años. 47, ¿no? Le sigue. Es que así no se puede. Pasos a la independencia de Siria le siguen 12, 14 años de mucha inestabilidad política, de golpes de Estado, de gobiernos muy débiles y muy frágiles. Y en torno antes de los años 60 empieza a haber fuertes movimientos nacionalistas árabes. De hecho, Siria llegó a unirse con Egipto en su momento, durante, yo creo que fueron 2 o 3 años, si no me equivoco, en el que formaron la República Árabe Unida, creo que se llamaba. Eso fue un experimento panárabe que pretendía unificar al mundo árabe, y se quedó en eso, en un intento, porque rápidamente llegó a su fin. Pero ya en los años 60 ese movimiento nacionalista árabe se consolidó con el proyecto del partido político Basath. Basath es un partido político socialista árabe cuyos objetivos, no solo en Siria, sino en la región del Medio Oriente, tenía un ideario socialista en el sentido de acabar con las desigualdades, redistribución de la riqueza, renacionalización de industrias estratégicas. Y, por desgracia, esos planes del Basath, no solo en Siria, sino también en Irak o en otras zonas de la región, pues se quedó en agua de borrajas, y lo que le siguió a ese intento de socialismo árabe fue un periodo autoritario, unos 50 años, que empezó en el año 70, primero con Asad al-Assad, que es el padre de Bashar al-Assad. Era un militar que tomó el poder con muchas promesas de reformas políticas, sociales y económicas, pero se convirtió en un dictador despiadado y muy autoritario, que representó, y es algo muy interesante y crucial para la historia de Siria,
un foco de dominación chiita frente a una mayoría de población suní. Y digo esto porque es muy importante para entender luego los apoyos que ha tenido Siria, fundamentalmente por parte de Irán. Después de estos años en el poder de Hassan al-Assad, murió en el año 2000, es decir, estuvo 30 años en el poder y le sucedió su hijo, Bashar al-Assad, que es el que conocemos. Y Bashar al-Assad ha estado pues, desde el año 2020 a 2024, es decir, ha habido casi 54 años de los al-Assad, de esta familia de origen chiita que ha controlado un país de mayoría suní. Ya hablamos de las diferencias entre chiitas y suníes en su momento, pero bueno, tampoco voy a entrar otra vez en eso. Entonces, bueno, esto sería lo que es la historia antigua, lo que es la historia de Siria la Segunda Guerra Mundial, y ahora nos vamos a concentrar en la tercera parte, que sería la Guerra Civil, que son los últimos 14 años. Para eso vamos a ver 5 claves fundamentalmente. La primera clave de la Guerra Civil es cómo comenzó. Comenzó con las famosas primaveras árabes. Acordaros que en el 2001 un frutero en Túnez se quemó a lo bonzo, cansado de... 2011. 2011, perdona. ¿Qué he dicho? 1. Perdona, 2011, sí, gracias. En el 2011, un frutero tunecino se quemó a lo bonzo, cansado del desprecio que las clases dominantes tenían hacia la población de base, y eso se expandió como el fuego por todos los países árabes y llegó a Siria. En Siria hubo una revuelta popular que fue reprimida brutalmente por el régimen de al-Assad, ordenó disparar a matar y murieron mucha gente, y eso fue el desencadenante de una guerra civil en que empezó con una escisión de parte del ejército sirio, que creó el Ejército Libre de Siria, al que se unieron otros grupos armados y se convirtieron en lo que se conocen como las fuerzas rebeldes. La segunda clave, la primera era la revolución de las primeras árabes, la segunda clave es la multipolaridad o la multiplicidad de actores. Normalmente en una guerra civil estamos acostumbrados a que sean dos bandos, pero en el caso de Siria no es así. Son un montón de facciones que muchas de ellas están enfrentadas, luego muchas veces se unieron, después aparecieron otras facciones, otras desaparecieron, y podemos hablar en esa multiplicidad de actores de 5 actores fundamentalmente. El primero, el gobierno sirio de al-Assad, la segunda fuerza, que son los rebeldes, el Ejército Libre de Siria, la tercera fuerza, que es el Estado Islámico, que tuvo mucha fuerza allá por el 2015. Luego están los kurdos, que se concentran fundamentalmente en el norte. Un día hablaremos de ellos, que están entre 4 países, entre Siria, Irak, y Turquía, fundamentalmente, entre 3 países. Y en el caso de Siria, con al-Assad, controla una zona del norte del país, del noreste, que se llama la Rojava, perdona. Y luego está el cuarto actor, que es el que más hemos conocido en las noticias, que es el famoso HTS, que es Hayat Tahrir al-Sham, que es así como el Frente de Liberación del Levante, que era una rama de Al-Qaeda. Y esto es muy importante decirlo, en esta segunda clave de multiplicidad de actores, el HTS es a día de hoy considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas. La tercera clave para entender esta guerra civil es la intervención internacional. Hemos hablado de esos 5 actores, del gobierno sirio, los rebeldes, del Estado Islámico, los kurdos y el HTS. Pues tiene esta guerra civil una dimensión internacional que solo explica la complejidad de esta guerra civil, que es quizás uno de los conflictos más complejos de la historia moderna, y no me quedo corto, y lo entenderemos ahora. Por ejemplo, el gobierno de al-Assad tenía un apoyo fundamentalmente de Rusia y de Irán. ¿Y por qué? Rusia, porque Rusia tenía una base naval en el Tartus, en la zona mediterránea siria, que le daba acceso al mar Mediterráneo, y a cambio el gobierno de al-Assad ha tenido el apoyo de Rusia. E Irán también es una potencia que apoyaba a al-Assad, y ya lo hemos dejado entrever anteriormente, porque al-Assad religiosa e ideológicamente está muy cerca de los ayatolás, es decir, es chiita y es una fuerza chiita. La principal fuerza chiita en la región sabemos que es Irán. Otros apoyos, los rebeldes, lo que hemos dicho, el Ejército Libre de Siria, que se escindió del ejército tras las primeras árabes, recibe el apoyo de Estados Unidos y de Israel. ¿Israel por qué? Pues porque todo lo que sea enemigo de
o sea, el que sea amigo de Irán es inmediatamente su enemigo. Y también por una cuestión territorial de la idea del gran Israel que tiene Israel desde sus comienzos en el año 47. Luego tenemos el HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, que tiene un apoyo fundamentalmente de Turquía. ¿Por qué tiene un apoyo de Turquía? Por lo que hemos también dejado entrever, que es el foco turco, el foco kurdo. Los kurdos están entre esos países y tienen claras convicciones independentistas y territoriales. Ellos querrían tener un territorio, el Kurdistán, a lo que Turquía se opone frontalmente, porque igual que han conseguido la región noreste de Siria, con la conocida región como la Rojava, también tienen aspiraciones territoriales en Turquía y eso es algo que para Erdogan y toda la élite política turca es algo impensable. Entonces han apoyado a este grupo considerado como terrorista para acabar también no solo con al-Assad, sino también con las aspiraciones territoriales del Kurdistán. Es decir, vemos la multiplicidad de actores y de influencias internacionales. Luego los kurdos, que tienen un cierto apoyo de Estados Unidos por el contrapeso que suponían a al-Assad y su apoyo con Rusia. Ahí está el factor Rusia, la arista rusa en la ecuación. Y luego está el Estado Islámico, que es probablemente el único actor que no tenía ningún apoyo internacional de ningún tipo. Y de hecho estaba enfrentado al HTS. O sea, con esta tercera clave hemos visto esa dimensión internacional del conflicto. Luego la cuarta clave, que es la más importante, es el impacto humanitario. Este conflicto, además de su complejidad, es importante remarcar el elevado coste que ha tenido en vidas humanas. Medio millón de personas han muerto y varios millones de personas son refugiados bien internos en Siria o externos, muchos de ellos en Alemania y en otros países europeos. Y eso lo enlazaremos con el final del programa en un ratito. Y luego la quinta arista, el conflicto hoy. Y para eso voy a compartir una pestaña porque la prensa nos da dos ideas equivocadas. Primero, por un lado habla del HTS como los rebeldes, cuando realmente hasta literalmente antes de ayer el HTS era un grupo terrorista con fuertes vínculos con Al-Qaeda, pero a partir de hoy aparentemente les llamamos rebeldes. Y el segundo elemento de confusión que genera la prensa occidental fundamentalmente es que parece que ya está, que esto se ha acabado, que es el final de la guerra civil. Y para eso quiero compartir una pantalla. A ver si puedo. Yo no sé si estoy yendo muy deprisa, quizás ha sido un poco... Si queda clarinete. Muy bien, de hecho, es que eso es una cosa que me llamaba mucho la atención cuando yo veía las noticias y a los rebeldes, que en otros casos, como en Afganistán o en Palestina, son llamados terroristas, en este caso a los rebeldes son llamados rebeldes y casi que parece que desde los 10 minutos siguientes a que al-Assad dejara el poder, ya estaban diciendo que ellos querían una transición tranquila, democracia y que se volvían a sus casas porque ya tenían que dejar las armas. Y era en plan de, joder, han vendido a estos rebeldes como si fueran, en plan de unos héroes que pueden serlo, evidentemente, la resistencia puede serlo, pero que... No son héroes, no son héroes. O sea, son... Bueno, por eso, pero que me refiero que es como les vende la televisión, o sea, que en una noticia te hablará de los palestinos como terroristas y en la noticia siguiente son rebeldes que han conseguido reinstaurar la democracia y se vuelven a sus casas con su familia. Pues nada más lejos de la realidad. No sé si se está viendo el mapa que está... No se está viendo. ¿No? ¿No se está viendo? Perdón, ahora. ¿Ahora? No, todavía. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Quizás es de un medio portugués, pero es el mejor mapa que he encontrado. Decía que parecía que, lo decía bien Igea, que parecía que era un grupo rebelde que había traído la paz y la armonía al Estado sirio y que era el fin de la guerra civil. O sea, primero, el régimen de al-Assad ha sido un régimen de terror, cruel y ha cometido atrocidades y crímenes de lesa humanidad, pero el HTS no va a traer ni la paz, ni la prosperidad, ni la igualdad a Siria. Y ni siquiera
probablemente, a pesar de lo que nos venden los medios internacionales, la estabilidad que tanto necesita esa región. Y con este mapa lo vemos bien porque es un poco disfuncional el discurso que nos da la prensa occidental. En este mapa vemos la región en verde. O sea, parecería que el HTS, Hayat Tahrir al-Sham, controla ya prácticamente todo Siria y es solo esta zona que tenemos en verde en el mapa, desde Alepo hasta Damasco, que es una región importante, pero territorialmente no es ni mucho menos la mayoría del territorio. La parte morada es la zona controlada por los turcos, que es la zona que decíamos del Rojava. Luego la zona rosa de arriba son zonas controladas por Turquía. La zona que está en blanco en el mapa, donde pone Siria, son antiguas zonas controladas por el régimen sirio, que ahora mismo, o sea, por el gobierno de Al-Assad, que ahora mismo están sin control. Esa zona amarilla son los altos del Golán, que es una zona desmilitarizada, pero que Israel ha aprovechado para atacar e intentar anexionarse para la idea del Gran Israel, que cuenta con el sur del Líbano y parte de Siria. Y con este mapa se ve claramente las facciones que hay actualmente, el polvorín que es eso y que creo que por desgracia estamos muy lejos de tener estabilidad en la zona. Acordaros que cuando cayó al-Gaddafi en Libia, se supone que la estabilidad iba a volver a la zona y 14 años después todavía hay dos facciones muy claras en Libia y es un país que es ahora mismo es un estado fallido, no tiene instituciones comunes, o sea que podemos estar ante una situación muy similar en la que haya 2 o 3 gobiernos en la misma región. Sobre esto, señor Lobo, yo quería comentarte algo y quería saber tu opinión también. Por un lado, a mí me... Si quieres, espera, termino un momentillo simplemente para terminar la sección de lo que es el papel de la Unión Europea y ya podemos charlar un poco. O sea, porque son 2 líneas, ¿vale? Entonces, este era el contexto de lo que ha sido la historia de Siria, la historia antigua, tras la Primera Guerra Mundial con la época colonial y los últimos 14 años de guerra civil, con las 5 claves que hemos intentado dar, de las primeras árabes, la multiplicidad de actores, la parte internacional, la crisis humanitaria y la realidad con el mapa. ¿Y qué papel juega la Unión Europea? Pues ahora estamos a ver quién es el que devuelve más refugiados a Siria. No solo se han anulado cualquier solicitud de asilo, sino que hay una carrera de a ver quién consigue más refugiados a un polvorín, porque como estamos viendo con el mapa, está muy lejos de ser una zona estable y es realmente un peligro. ¡Epa! Oh, ¿qué ha pasado ahí? Se ha ido él, le ha dado a quitar el mapa. Le quería quitar el mapa porque ya había terminado de explicar y me parece que se ha quitado todo él del mapa. Se ha borrado él del mapa. Pero va a entrar en menos de 7 segundos, está de vuelta. Se ha caído del muro de la escalada. O sea... Se ha caído, mira, está de vuelta. Here he is. Espera. Siempre me pasa a mí. Acabo en vez de parar presentación, paro todo. Sí. Hay Lo ha narrado el señor Gallello. Hay una carrera de ver quién acaba con más sirios. De hecho, es una noticia muy reciente. Bueno, Austria está ofreciendo 1.000 euros a cada ciudadano sirio que quiera volver a Siria y hoy Dinamarca había hablado de 2.700 euros a cada sirio que vuelva a Siria. Es un papel vergonzoso. La Europa de los valores y de la democracia y de los principios fundamentales, pero así es como hemos respondido a 8 días de una crisis que está lejos de resolverse. Y con esto... pero de verdad, eso no lo sabía. Y es como, no sé quién nos lo dijo el otro día. Creo que fue el entrevistado, a lo mejor. Bueno, no sé dónde lo he escuchado, pero es como algo obvio. Voy a decir una obviedad, ¿no? Pero es como, ¿a quién le vas a devolver 1.000 euros? O sea, ¿a quién le vas a dar 1.000 euros o 2.700 euros para devolver a dónde? Es decir, que a lo mejor esa persona es más allá del sentimiento humanitario que hay que tener con la gente, ¿no? Pero digo, pues es que a lo mejor no solo eso, sí que incluso desde el libre pensamiento, incluso desde el liberal capitalismo, a lo mejor esa persona está produciéndote y está trabajando como el mejor porque es una persona totalmente formada, que a lo mejor además es un ingeniero de la leche, que está trabajando en una empresa, está produciendo para tu país. O sea, incluso desde ese prisma liberal capitalista del crecimiento económico y de la productividad y tal igual, hasta así,
no tiene sentido el quitarse inmigrantes porque, claro, ya podéis volver. O sea, no sé. Sí, sí. Sí, sí. A mí me genera el mismo conflicto hasta desde el punto de vista práctico, como tú lo Sí, sí, sí. te estás refiriendo. Sí, sí. No, y Yo más, te quería más comentar allá, como decimos, dos del cosas. humanitario, que el Sí, humanitario, sí, por supuesto. Pero es que está ya desde el clarísimo. otro prisma, bueno, ya, ¿sabe? Sí, yo quería comentar Perdón. dos cosas. Primero, a mí esta historia me recuerda mucho a la, a la revolución de Khomeini, que también en su momento generó mucha ilusión y terminó siendo todo lo contrario. Y me parece que tiene bastantes tintes de que vaya por el mismo camino. Y luego sí quería saber tu opinión, señor Lobo, eh, sobre una reflexión un poco en esta línea, que es bastante probable que Siria termine siendo un Estado fallido. Y entonces, en ese caso, te pregunto, ¿tú crees que en caso de que termine siendo un Estado fallido, sería más correcto llamarle Noria? Madre mía, con lo bien que ibas. Con lo bien que ibas. ¿Sabes? Yo no se le A mí me ocurre, parece súper currado, ¿eh? Súper currado. no se le ocurrirá. O sea, te lo juro, lo estaba pensando y no se le ocurrirá. Y yo, claro, ¿cómo no se le va a ocurrir? O sea, vamos. A ver, Bueno, vamos a poner seriedad. O sea, Pues entiendo los paralelismos el abuelo Xavier nunca puede, o sea, nunca va a dejar que una situación dramática le estropee un mal chiste. Bueno, los paralelismos que haces con el régimen de los ayatolás, o sea, entiendo por dónde quieres ir, pero eh, yo creo que no, que de hecho cuando hablamos de Siria y hablamos de Irán en su época, cuando hablamos de, eh, de lo que era pre-ayatolás, era un país cohesionado con, con una concepción de sí misma civilizatoria que no es el mismo ni bagaje histórico ni cultural que tiene Siria. O sea, creo que estamos mucho más cerca de la hipótesis de Estado fallido que de cualquier otra cosa. Pero bueno, aún De así todas creo que formas, es una reflexión interesante, ¿eh? O sea, entiendo, salvando todas las distancias. yo creo, señor Lobo, que al final el control del Estado o sea, va a depender más de las alianzas internacionales que de los poderes internos de Siria. Es decir, quien se alíe o quien tengan alianzas más fuertes probablemente terminará teniendo más o menos un control, porque en los últimos años ni siquiera Bashar el-Assad tenía el control del No, país. no, eso sí está claro. Quiero decir que va a depender más de las alianzas internacionales. Y yo tengo la sensación de que en general en Oriente Medio eso es bastante común. Que por eso creo que muchas veces nos sorprende que en Oriente Medio muchos poderes caen muy rápido, como ha sorprendido en este caso con Bashar al-Assad, porque depende de las alianzas. Y en el momento que las alianzas te fallan, como ha ocurrido en este caso, se hunde el poder, desaparece en un plis-plas. Y creo que en este caso va a depender también bastante de eso. Sí, hombre, también dependía fundamentalmente de un apoyo militar. Daros cuenta que Rusia, su apoyo era a cambio de la base del Tartus, que le daba acceso al Mediterráneo, pero Rusia se encontraba en una situación muy debilitada por su focalización en el conflicto de Ucrania, mientras que Irán está muy focalizada en el apoyo al Líbano y a Hezbollah. Entonces, sí que ha sido un movimiento inteligente de Turquía de aprovechar la debilidad de esos apoyos para reforzar el HTS en la agenda turca antikurda. Entonces, en ese sentido, sí, de nuevo, tienes razón, las cosas caen de forma muy rápida porque ese apoyo es un apoyo fundamentalmente militar. Entonces, en cuanto ese apoyo militar falla, pues se hunde claramente. O sea que, bueno, aún así yo creo que lo que has dicho de Estado fallido, yo creo que estamos mucho más cerca de eso, de un Estado fallido que de hecho, de facto, lo lleva siendo 14 años, que de reconsolidarse como un Estado islámico siquiera. O sea que Y de llamarle Noria no me dices nada. Mira, Marola dice, no lo pillé. Vale, pues, vale. Siria,
Ha cambiado el sí de Siria y en vez de sí ha puesto una no. Y si quitas la sí de Siria y pones no, pues Claro, queda... pero es porque es un estado fallido. Entonces pasa Ya. de ser Siria, No, pasa a ser Noria. no lo intentes arreglar. No, pero si no necesita arreglarse, está perfectamente. Lo que no entiendo es por qué te empeñas en no contestarme. Ha sido una pregunta formulada con absoluta corrección y nada, no quieres Y contestar. lucidez, ¿no? Y lucidez. No, o sea, no hay fallas en su lógica. No, Ninguna. sí. Bueno, ya está. Venga, siguiente sección. Pues nada, siguiente sección, creo que es una gran forma de zanjar conexión con Bruselas, explicando el chiste de Noria. Y nos vamos con la última sección antes de la entrevista a Alejandro González, psicólogo. Estará con nosotros desde las 9:15 y bueno, además de gran renombre. Bueno, ahora lo veremos. También, sobre todo, de gran renombre dentro del grupo de Muévete a tu bola porque se dan carambolas y ocurren cosas. Pero bueno, ahora lo explicaré. Perdona, es que hoy estáis contando tantos chistes que me están recordando a tantos otros que es que no puedo no contarlos. O sea, este es uno que contaba Luisma en la serie Aida, que decía que era un tío tan negativo, que una vez se desmayó y en vez de volver en sí, volvió en no. Ya está. Yo creo que ya puedo pasar a otra cosa.